Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy iniciamos nuestra clase, hoy miércoles 30 de junio del 2021, ya descansando de un día feriado. Hoy con nuestro lema en el área de religión tenemos un bonito tema. Ustedes saben que ayer celebramos San Pedro y San Pablo. De repente es una fecha que pocos nos recordamos, pero será inolvidable para algunos de nosotros porque también estamos un poco tristes por el fallecimiento del papá de nuestro compañero Ángel Sebastián. Una fecha muy recordada para todos nosotros, pero ya sabemos que Diosito lo tiene en su gloria y que él ya pasó a una mejor vida. Chicos, mis más sentidas condolencias para el papá de nuestro compañero Sebastián. Sé que él está un poco triste y necesita de repente de una llamadita de ustedes que son sus compañeros para levantarle el ánimo. Ya, así que no nos olvidemos siempre de estar rezando y pedir a Dios por aquellas almas que ya están en el cielo. ¿Sí? Muy bien chicos, entonces nuestro propósito de esta actividad es que aprendan sobre la vida de San Pedro y San Pablo. Vamos a conocer un poco sobre nuestros queridos personajes. Pedro, él es Pedro, su nombre era Simón. Él era un hombre rudo, tosco y apasionado, que salió de un pueblo de una ciudad judía. Pero del amor no se come, decía él, y en esa ciudad comenzó a pescar. En una jornada en la que no había peces, Jesús le dijo, echa tu red, y ésta comenzó a reventar con los peces. Entonces cambió su nombre a Pedro y se convirtió en pescador de hombres y en el mejor amigo de Jesús. Tras una vida consagrada a ser el primer pastor de la perseguida iglesia después de la muerte de Jesús, él se convirtió en pastor de la iglesia cristiana, pero fue perseguido por los que no eran cristianos. Así que cuando le atraparon, él murió crucificado como Jesús, pero boca abajo. Qué triste, ¿verdad? Ustedes saben que los cristianos fueron perseguidos mucho tiempo, muchos siglos por los romanos. Ahora está Pablo, nuestro amigo Pablo. Pablo era fariseo e hijo de fariseos, que como los religiosos más extremos. Con ese conocimiento de las profecías, creía que Jesús no era el Mesías y comenzó a perseguirlo. Él era un soldado romano, así es, y fue uno de los primeros cristianos que empezó a perseguir a Jesús y a supervisar las ejecuciones que se realizaban a todos los cristianos, hasta que Dios se le apareció y le profetizó que tendría que sufrir mucho por su causa. Pablo fue así el primero que predicó fuera de Israel. Saben que a él Pablo le dejó ciego, Jesús le dejó ciego a Pablo hasta que él creyera en Dios. Y así fue. Se convirtió en el primer hombre que empezó a predicar fuera de Israel, lo que le provocó incomprensión y palizas de los judíos. Como era ciudadano romano, no podía ser crucificado, así que él murió decapitado. ¿Ves? Le cortaron su cuello tan solo por creer en Dios y ser cristiano. Así es. Ahora, tenemos una lectura de comprensión. Ustedes van a tener que leer esta ficha y responder algunas preguntas. Es sobre la vida de San Pedro y San Pablo, un poco ya más resumida. Desde los tiempos antiguos, la iglesia de Roma se celebran los apóstoles Pedro y Pablo en una única fiesta. El mismo día, celebramos a los dos personajes. Eran apóstoles de Jesús. La fe de Jesús los volvió hermanos y el martirio los hizo volverse uno. Así es. Pedro era cristiano y Pablo era soldado. Así es, chicos. El 29 de junio se celebra el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Estos mártires dieron a conocer la verdad sobre Jesucristo hasta morir por ella. Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia.
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estas palabras se encuentran en Mateo capítulo 16, versículo 16. Aceptó con humildad su misión hasta el final. Fue obispo de Roma por espacio de unos 25 años y considerado el primero de los papas hasta su muerte. Como mártir, según se narra, fue crucificado cabeza abajo, pues se le consideraba digno de morir como el Señor, y sepultado en la colina Vaticana. Su tumba en la Basílica de San Pedro en el Vaticano es meta de millones de peregrinos que llegan de todo el mundo. Qué interesante, ¿no, chicos? Bonito de ir a conocer por ahí. Pablo, el perseguidor de cristianos que se convirtió en apóstoles de los gentiles, es un modelo ardoroso evangelizador para todos los católicos, porque después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. En el Perú, este día es feriado y se conmemora con múltiples manifestaciones de devoción, como la tradicional procesión en el Mar de los Apóstoles, para que los fieles y turistas participen en diversos puertos del país. Como ahora es pandemia, creo que no se desarrolla ninguna de estas actividades. Acá en nuestra ciudad de Iquitos también celebramos esta fecha que es muy importante. Mayormente se aglomera en Bellavista de Nanay, porque ahí es considerado, hay una parroquia llamada San Pedro y San Pablo. Inclusive ahí tenemos una estatua de Pedro el pescador. Es por eso que ese lugar es conmemorado por muchas personas, así en estas fechas. Muy bien, chicos, ya saben que tenemos que leer esta lectura y contestar algunas preguntas. La liturgia de hoy celebra la fiesta solemne de dos apóstoles que tuvieron una presencia notable en la iglesia primitiva, San Pedro y San Pablo. Pedro, discípulo de Jesús, escogido por él como el primer papa, y Pablo, el primer misionero que llevó la iglesia al mundo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, después de haber leído, escuchado todo este tema muy interesante, debemos responder lo que hemos entendido del texto. Ahí está, número 1. ¿Qué celebramos el 29 de junio? La siguiente es, según el texto, ¿qué significa ser mártir? Esta pregunta podemos conversar con papá para que nos explique un poco sobre ser mártir. Chicos, muy bien. ¿Y a qué se dedicaba Pedro y Pablo antes de recibir el llamado del Señor? En cada línea responden sobre Pedro y en la siguiente sobre Pablo. ¿Sabes qué es y dónde se encuentra la Basílica de San Pedro? Chicos, si no entendemos un poco, podemos averiguar o preguntar a nuestros familiares. Muy bien. Y ahora, para terminar nuestra actividad, vamos a decorar con papel crepé, haciendo bolitas, la ficha de trabajo de San Pedro y San Pablo. Ustedes elijan los colores y lo decoran hermoso el trabajo. Yo sé que ustedes lo van a hacer muy bonito, chicos, ¿ya? Muy bien, chicos, pórtense bien, por favor. Y a cuidarse mucho, porque esta enfermedad nuevamente está atacando y con fuerza. Ya, chicos, a cuidarse entonces y nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.